Momento de la edición nocturna del informativo de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Los acompaño a repasar las noticias más relevantes a esta hora. En Perú continúa el escrutinio de los votos pese a que el Jurado Nacional de Elecciones decidió ampliar la jornada de comicios hasta las 6 de la tarde del lunes 13 de abril. Esto en los 211 puntos de votación que no pudieron ser instalados por falta de material electoral. Tenemos reporte. El Comando Central de Estados Unidos anunció que a partir del lunes empezará a bloquear todo el tráfico marítimo en todos los puertos en Irán, sin impedir la navegación de los buques que transiten por el estrecho de Hormuz. A su vez, el gobierno iraní dijo que estuvieron muy cerca de un acuerdo en las negociaciones en Pakistán. En Hungría finalizó la era de Viktor Orbán. El primer ministro felicitó a su rival Peter Magyar, que se impuso con una victoria aplastante en las elecciones. Líderes europeos celebraron el triunfo del opositor, quien dijo que recuperaron el país. Damos inicio en Perú, donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales continuó el conteo de los votos emitidos este domingo. Esto pese a que el Jurado Nacional de Elecciones decidió ampliar los comicios hasta este lunes a las 6 de la tarde. La medida se produce luego de que miles de personas no pudieran sufragar por falta de material electoral. El candidato Ricardo Belmont dijo que lo ocurrido en la jornada es un fraude jamás visto en el país. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, acuerda: primero, disponer que respecto de aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana y respecto de dos circunscripciones del extranjero, que son Orlando en Florida y Paterson en Nueva Jersey, en los Estados Unidos de Norteamérica, se consideran las siguientes disposiciones: ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de acuerdo a sus usos horarios. Ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde del día 13 de abril, de acuerdo a sus usos horarios. Y la situación en Perú llevó a ciudadanos a manifestarse y condenar el actuar de las autoridades electorales tras lo ocurrido en estos comicios. Francisco Zacarías, corresponsal en Lima, nos amplió la información. La protesta ciudadana pasó de las redes sociales a las calles y llegó hasta el Jurado Nacional de Elecciones para repudiar a las principales autoridades por lo que denominan la irresponsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que afectó la instalación de 211 mesas de sufragio. Ante el reclamo popular, el Jurado Nacional de Elecciones decidió ampliar la jornada electoral hasta las 18 horas del 13 de abril en los centros de votación que no atendieron hoy. Esta situación indignó mucho más a los manifestantes, quienes alegaron falta de seriedad de las autoridades. Se sienten indignados porque señalan que no se ha respetado el derecho al voto de miles de peruanos y denuncian un presunto fraude. Por lo tanto, exigen la renuncia de los principales directivos de las entidades electorales. También demandan la intervención de la Fiscalía para que ordene la detención del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto. Por su parte, la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos anunció que vigilará los comicios en los centros de votación donde miles de ciudadanos no participaron del escrutinio. En otras noticias hablamos del más reciente comunicado del Comando Central estadounidense, que informó que a partir de las 10 de la mañana del lunes, hora del este de Estados Unidos, empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes. Puntualizaron que el bloqueo se aplicará a todos los barcos de todas las naciones, pero sin impedir el libre recorrido de los buques que transiten por el estrecho de Hormuz hacia y desde puertos no iraníes. Ampliamos en el informe. Luego de las fallidas negociaciones en Pakistán, comenzaron las represalias estadounidenses. El presidente Donald Trump anunció que desde las 10 horas del este del lunes, la Armada bloqueará el tránsito de barcos que entren o salgan de puertos iraníes. Así lo anunció el Comando Central en un comunicado. El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Hormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos.
Luego de las frustradas conversaciones para llegar a un acuerdo que se extendieron por 21 horas, también hubo reacción del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. El funcionario catalogó los diálogos como intensos y agregó que fueron los de más alto nivel en 47 años. Cuando estábamos a solo unos centímetros del acuerdo de Islamabad, nos encontramos con maximalismo, cambio de metas y bloqueo, cero lecciones aprendidas. La buena voluntad engendra buena voluntad, la enemistad engendra enemistad. Pese a los anuncios y amenazas, la posibilidad de continuar negociando no fue descartada por Trump. En una entrevista con Fox News, el republicano afirmó que cree que Irán buscará retomar las charlas, las cuales fueron, según sus términos, muy amistosas. Entre tanto, en el otro frente de la guerra, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se desplazó al norte del país, en la frontera con Líbano. Allí se dirigió a las tropas y aseguró que la guerra contra Hezbollah continúa. El funcionario estuvo acompañado por su ministro de Defensa, Israel Katz, quien aseguró que todas las casas al sur del río Litani están siendo destruidas, asegurando que se convierten en bastiones terroristas. La guerra continúa, incluso dentro de la zona de seguridad en Líbano, donde estuve hace poco. Gracias a esta zona de seguridad hemos frustrado la amenaza de una invasión desde Líbano. Estamos repeliendo el peligro del fuego antitanque y también lidiando con el fuego indirecto, pero aún queda mucho por hacer. Hemos realizado un trabajo extraordinario, logrado enormes éxitos, pero aún hay más por hacer y lo estamos haciendo. Vamos ahora a Hungría porque se acabó la era del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán. Con un escrutinio avanzado, el partido opositor TISA, liderado por el conservador Péter Magyar, logró una mayoría superior a los 2/3 en el legislativo. Orbán reconoció su derrota y felicitó a su contrincante, quien aseguró que recuperaron el país. Más detalles en el siguiente informe. Fin de la era Orbán. Las elecciones parlamentarias en Hungría, con una participación récord, terminaron con 16 años del gobierno de Viktor Orbán, una figura poderosa del movimiento de extrema derecha y aliado de Donald Trump y Vladimir Putin. Queridos amigos, el resultado de las elecciones aún no es definitivo, pero es comprensible y claro. El resultado nos duele, pero es claro. No se otorgó la responsabilidad ni la posibilidad de gobernar. He felicitado al ganador. Les agradezco a todos por el gran trabajo. Hemos recuperado nuestro país. Hace 2 años, el líder de la oposición, Péter Magyar, pertenecía a la misma fuerza política que hoy ha derrotado en las urnas. Lanzó acusaciones contra el gobierno de Orbán por supuesta corrupción y difundir propaganda. A los pocos meses, su partido obtuvo el 30% de los votos en las elecciones europeas de junio de 2024, quedando segundo detrás del partido de Orbán, Fidesz. Aunque se ha cuidado de tomar posiciones firmes sobre una serie de temas divisivos, se centró en una Hungría más occidental y proeuropea, lejos de la ruta nacionalista de Orbán, y también centrada en la reactivación económica del país. De acuerdo a proyecciones, el partido de Magyar, TISA, alcanzaría más de 130 de los 199 escaños del Parlamento. ¡Lo logramos! TISA y Hungría han ganado estas elecciones, no por poco, sino por mucho, muchísimo. Juntos derrocamos al régimen de Orbán, juntos liberamos Hungría, recuperamos nuestra patria. Gracias, gracias a todos. La derrota de Orbán tiene implicaciones fuera de su territorio. Ursula von der Leyen dijo que Hungría eligió el camino de Europa. Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país reclama su camino europeo. La unión se fortalece. Francia, Reino Unido, Alemania y otros países también celebraron la victoria de Magyar. Hungría ha chocado fuertemente con el bloque europeo por los estándares democráticos de Orbán. En cuanto a Ucrania, Magyar no rechaza en principio el derecho de Kiev a unirse a la Unión Europea, pero su programa no apoya su entrada acelerada. Además, podría desbloquear el veto a un paquete de ayuda de millones de euros para Zelensky y abandonar años de obstaculizaciones en las decisiones del grupo. Cerramos con noticias del mundo del golf porque Rory McIlroy es el campeón del Masters de Augusta. El norirlandés hizo historia al convertirse en el cuarto hombre que retiene el título en el primer Major del año, una gesta que no se conseguía desde Tiger Woods entre 2001 y 2002. McIlroy sobrevivió al empujón final del estadounidense Scottie Scheffler, el número 1 del mundo, que terminó segundo a un golpe de distancia del golfista británico. Es todo por el momento en France 24. A ustedes, gracias por su sintonía.